En un tiempo en que Brasil sufre con heridas sociales abiertas, una fe adormecida en muchos corazones y una creciente confusión espiritual, algo extraordinario ocurrió en el corazón de la Iglesia. Una bendición papal que está resonando como una trompeta suave pero poderosa desde Roma hasta las tierras más lejanas del país. El Papa León XIV, en un gesto que fue transmitido en vivo al mundo entero durante el Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, colocó sus manos sobre un gran mapa del Brasil extendido ante él. Miles de peregrinos presenciaron el momento y millones más lo vieron por televisión o internet. Con voz firme proclamó: que Brasil reciba las gracias de una nueva primavera espiritual. Que la fe de este pueblo vuelva a florecer como el jardín de Dios entre las naciones. No fue una simple frase, no fue una formalidad. Fue para muchos un acto profético, un gesto de alcance espiritual profundo que marcó el comienzo de algo que aún está siendo comprendido. Y casi de inmediato comenzaron a surgir testimonios impactantes. En la periferia de San Pablo, una anciana que llevaba semanas en coma, sin respuesta médica, abrió los ojos cuando su nieta, con lágrimas, le puso un celular cerca del oído, repitiendo: que Brasil reciba las gracias de una nueva primavera espiritual. Que la fe de este pueblo vuelva a florecer como el jardín de Dios entre las naciones. En Salvador, un joven atrapado en el mundo de las drogas, al ver la bendición por accidente en un televisor encendido en una tienda, cayó de rodillas en plena calle y pidió ayuda a un sacerdote. En Florianópolis, una parroquia que hacía meses no llenaba ni la mitad de sus bancas, tuvo que abrir las puertas laterales para acoger a la multitud que llegó después de escuchar la oración del Papa. ¿Qué está ocurriendo? La Iglesia siempre ha reconocido que las bendiciones no son simples gestos simbólicos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, las bendiciones son acciones litúrgicas mediante las cuales la Iglesia alaba a Dios e implora sus dones. Son manifestaciones concretas de la solicitud amorosa del Padre, y cuando quien bendice es el sucesor de Pedro, el Papa, el Pastor Universal, el poder espiritual se amplifica de forma misteriosa y profunda. Jesús mismo dio a Pedro, y a través de él a sus sucesores, un poder incomparable. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Mateo 16:19. Y cuando el Papa bendice a una nación entera, lo que está haciendo no es solo un gesto piadoso, está abriendo las puertas del cielo sobre ella. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Brasil? El Vaticano ha confirmado que el Santo Padre ha recibido una avalancha de pedidos, cartas, videos y testimonios de brasileños pidiendo intercesión por su país. Familias divididas, jóvenes perdidos, violencia creciente, crisis moral y espiritual. Pero junto con ese clamor también llegaban signos de esperanza. Comunidades orantes, vocaciones surgiendo, conversiones silenciosas, misiones urbanas. El Papa vio en ello una semilla de resurrección. Por eso, movido por el Espíritu Santo, decidió consagrar al Brasil en su oración personal y luego hacerlo público ante el mundo. Muchos lo vieron como un gesto de diplomacia espiritual, pero para aquellos que tienen fe, fue mucho más. Fue una llamada del cielo. Es como si Dios, a través de su vicario en la tierra, hubiera dicho: Brasil, te veo, te escucho, te visito, te llamo de nuevo a la santidad. Y como ocurrió tantas veces en la historia bíblica, con Israel, con Nínive, con Jerusalén,
Cuando Dios llama, no es para entretener, es para salvar, es para transformar. Esta bendición no es el final de una historia, es el comienzo de un nuevo capítulo espiritual. El cielo ha enviado una señal. Ahora, depende de nosotros recibirla con fe, con humildad y con disposición para dejar que Dios haga en Brasil lo que ya ha comenzado a hacer. Milagros que van más allá de lo visible. Para comprender plenamente la dimensión espiritual de la bendición otorgada por el Papa León XIV sobre Brasil, es necesario conocer no solo el acto en sí, sino el corazón del hombre que lo realizó. León XIV no es un pontífice más. Desde el inicio de su pontificado, ha demostrado un amor particular por América Latina, una región a menudo olvidada por los grandes centros de poder, pero profundamente viva en la fe. Durante su primer discurso tras ser elegido, el nuevo Papa ya dejó entrever su sensibilidad especial. Escucho el clamor de los pueblos sencillos, de los jóvenes sin esperanza, de las madres que rezan solas por sus hijos. América Latina tiene una misión. No solo debe ser evangelizada, sino convertirse en evangelizadora. Estas palabras para muchos sonaron como eco de otro gran pontífice, San Juan Pablo II, quien durante su visita a México en 1979 afirmó que América Latina era el continente de la esperanza. León XIV retoma esa visión, pero le añade una urgencia. El mundo necesita lo que este continente tiene. Y dentro de América Latina, Brasil ocupa un lugar único. Es el país con el mayor número de católicos del mundo. Un pueblo marcado por la alegría, la devoción mariana, la creatividad misionera y una cultura profundamente espiritual. Pero también una nación herida por desigualdades, atrapada en crisis políticas y afectada por una creciente secularización que amenaza la fe de las nuevas generaciones. El Papa conoce esta realidad, y es por eso que su gesto de bendición no fue improvisado. Según fuentes cercanas al Vaticano, León XIV llevaba meses rezando por Brasil en privado. La cantidad de cartas que llegaban desde distintas regiones del país, firmadas por laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, ancianos, pidiendo oración, conversiones, curaciones, reconciliaciones, fue decisiva. En una de sus homilías recientes, el Papa dijo con voz conmovida: «Brasil es tierra de milagros, pero necesita redescubrir al Dios de los milagros». Con esa frase, León XIV expresa una verdad teológica profunda, porque los milagros por sí solos nos salvan. Son señales, son luces que apuntan a una presencia. Y si esa presencia no es acogida con fe y conversión, los milagros se vuelven espectáculo vacío. Por eso, su bendición fue más que un acto de consuelo. Fue un llamado urgente, un soplo profético, una invitación a regresar a la fuente, a vivir el Evangelio con radicalidad, con alegría, con coherencia. La Iglesia enseña que toda bendición tiene un efecto espiritual concreto, pero su eficacia depende de la disposición del alma que la recibe. En el Catecismo se nos recuerda que las bendiciones también ejercen una función de protección. Las bendiciones alejan el mal, consagran al servicio de Dios personas y cosas y manifiestan la fe en la acción de Dios. Eso significa que la bendición papal no solo derrama gracia, sino que consagra el territorio, el pueblo, la historia, al corazón de Cristo. Es como si el Papa hubiera dicho: Brasil le pertenece a Dios. ¿Y qué ocurre cuando una nación es consagrada?
En la historia de la Iglesia, momentos como este han desencadenado avivamientos, renacimientos espirituales e incluso reformas profundas. San León Magno bendijo a Roma durante la invasión de los hunos y la ciudad fue preservada. San Juan Pablo II bendijo a Polonia en tiempos de comunismo y fue el comienzo del fin del régimen opresor. Pío XII bendijo al mundo entero durante la Segunda Guerra Mundial y muchas conversiones surgieron en medio del dolor. Ahora, León XIV ha bendecido a Brasil. No sabemos aún todas las consecuencias, pero los primeros frutos ya se dejan ver, y todo indica que algo grande está comenzando. Desde que la bendición del Papa León XIV fue proclamada públicamente, Brasil ha comenzado a experimentar un fenómeno que ha desconcertado a medios, líderes religiosos e incluso a quienes no profesan la fe católica. Una verdadera ola de milagros, conversiones y transformaciones espirituales que parecen surgir en todos los rincones del país. No se trata de rumores ni de histeria colectiva. Se están documentando testimonios concretos, cambios de vida profundos y señales que, a la luz de la fe, no pueden explicarse solo desde la razón humana. En Recife, una niña de 7 años con parálisis cerebral comenzó a mover lentamente sus piernas mientras su madre rezaba el rosario frente a una imagen del Papa proyectada en la televisión. Los médicos no encontraron explicación fisiológica. En Curitiba, un empresario conocido por su anticlericalismo, tras escuchar por casualidad un fragmento de la homilía del Papa en la radio, se dirigió directamente a una iglesia, se confesó tras 30 años y pidió iniciar formación para el catecumenado. En Manaos, durante una adoración al Santísimo Sacramento, una joven involucrada en prácticas ocultistas cayó de rodillas llorando desconsoladamente al oír las palabras del Ángelus bendecido por el Papa. Según su testimonio, sintió una luz cálida y fuerte dentro de ella y una paz que jamás había experimentado. Hoy asiste a misa diariamente y se encuentra en dirección espiritual. No son casos aislados. En múltiples diócesis, sacerdotes han reportado un incremento repentino en la cantidad de confesiones, incluso de personas que no se confesaban desde su infancia. Comunidades de oración están experimentando un nuevo fervor carismático. Familias antes divididas están regresando a la vida sacramental. Todo esto recuerda las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos signos y prodigios se realizaban entre el pueblo por manos de los apóstoles. Multitudes de hombres y mujeres se adherían al Señor por la fe. Hoy es como si ese pórtico de Salomón estuviera ubicado en Brasil, y los signos siguen ocurriendo, no como fines en sí mismos, sino como llamadas de Dios a un pueblo que necesita redescubrir su alma. La Iglesia siempre ha enseñado que los milagros no sustituyen la fe, sino que la fortalecen. Son caricias del cielo, señales que nos recuerdan que Dios sigue actuando. Pero el mayor milagro, como decía el Papa Benedicto XVI, es la conversión del corazón. Y ese milagro, el del corazón endurecido que se ablanda, el del hijo pródigo que regresa, de la vida desordenada que se endereza, está ocurriendo masivamente. La bendición del Papa León XIV no creó esta gracia. Abrió las compuertas del cielo para que esta gracia pudiera derramarse sin medida. Es como si el Espíritu Santo hubiera encontrado en esta bendición una brecha para entrar con poder en el desierto espiritual de Brasil. Pero toda lluvia necesita un terreno fértil. La gracia de Dios se ofrece gratuitamente, pero su eficacia depende de la apertura del corazón humano. Y ahora millones de almas están siendo invitadas a abrirse. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que esta gracia también transforme tu vida? Las bendiciones papales, aunque visibles a los ojos del mundo como gestos piadosos, poseen una fuerza que trasciende lo ceremonial. En la historia de la Iglesia, cada vez que un papa ha pronunciado una bendición dirigida a una nación,
Se ha producido una reacción espiritual profunda, y todo indica que con Brasil no está siendo diferente. La bendición de León XIV llega en un momento de gran batalla espiritual, no solamente a nivel nacional, sino también global. Las familias están divididas, la fe es relativizada, la juventud es absorbida por la tecnología sin alma. El mal no se disfraza más, actúa a la luz del día. Y es precisamente en este contexto que el Santo Padre, desde el corazón de la cristiandad, pronuncia palabras de fuego. Que Brasil sea luz entre las naciones, sal que conserva, pueblo que ora y alaba. Estas palabras recuerdan directamente las de Jesús en el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se trata de poesía, se trata de un llamado profético. Cuando el Papa habla con esa autoridad espiritual, está haciendo algo más que desear lo mejor. Está activando una misión, convocando a un pueblo entero a abrazar su identidad bautismal. Muchos sacerdotes y teólogos han percibido en esta bendición un kairos, es decir, un tiempo especial de gracia, una ventana abierta del cielo, una oportunidad que, si se recibe con fe y se vive con fidelidad, puede cambiar el rumbo de toda una nación. Pero toda gracia exige respuesta. Y si Brasil ha sido bendecido públicamente, también ha sido marcado públicamente para una misión. Como Israel fue llamado a ser testimonio entre las naciones, Brasil también lo es hoy. Ahora la pregunta ya no es ¿qué está ocurriendo?, sino ¿cómo responderemos a esta visita de Dios? Capítulo 5. El Rosario, María y el Brasil consagrado. Tras la bendición del Papa León XIV, algo resurgió con fuerza en el corazón del pueblo brasileño, la devoción a la Virgen María, ya profundamente enraizada en la cultura y espiritualidad nacional. Esta devoción ha cobrado nueva vida, especialmente bajo el manto de Nuestra Señora Aparecida, la patrona de Brasil. En su oración, el Papa no lo olvidó mencionarla. Que la Virgen de Aparecida cubra esta nación con su manto y ruegue para que Brasil sea tierra de conversión. Desde entonces han sido incontables los grupos de fieles que comenzaron a rezar el rosario en público, plazas llenas, transmisiones por redes sociales, niños guiando oraciones en casa, jóvenes organizando vigilias marianas. El pueblo volvió a mirar a la Madre. El rosario, como enseñó San Juan Pablo II, es el arma espiritual más poderosa contra el mal. Es simple pero transforma. No solo protege, sino que santifica. Y María, en todas sus apariciones, Lourdes, Fátima, Guadalupe, ha pedido con insistencia: recen el rosario. Ahora esa súplica ha sido retomada por miles de brasileños que redescubren la fuerza de la oración mariana. No es casualidad. El Espíritu Santo está conduciendo al país de nuevo al corazón de la Madre. San Luis María Grimbol de Montfort enseñó que la verdadera devoción a María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Consagrarse a ella es entregarse plenamente a la voluntad de Dios. Y si Brasil es un país mariano, esta es la hora de vivirlo con profundidad. No solo con imágenes en altares o procesiones, sino con un estilo de vida consagrado a María. El rosario se está convirtiendo en el hilo que une al país, familia por familia, parroquia por parroquia. Es la arma silenciosa de una revolución espiritual que ya está en marcha. Tras la bendición del Papa León XIV, algo resurgió con fuerza en el corazón del pueblo brasileño: la devoción a la Virgen María. Ya profundamente enraizada en la cultura y espiritualidad nacional, esta devoción ha cobrado nueva vida, especialmente bajo el manto de Nuestra Señora Aparecida, la patrona del Brasil. En su oración el Papa no olvidó mencionarla: que la Virgen de Aparecida cubra esta nación con su manto y ruegue para que Brasil sea tierra de conversión. Desde entonces, han sido incontables los grupos de fieles que comenzaron a rezar el rosario en público. Plazas llenas, transmisiones por redes sociales, niños guiando oraciones en casa,
jóvenes organizando vigilias marianas. El pueblo volvió a mirar a la Madre. El rosario, como enseñó San Juan Pablo II, es el arma espiritual más poderosa contra el mal. Es simple, pero transforma. No solo protege, sino que santifica. Y María, en todas sus apariciones, Lourdes, Fátima, Guadalupe, ha pedido con insistencia: recen el rosario. Ahora esa súplica ha sido retomada por miles de brasileños que redescubren la fuerza de la oración mariana. No es casualidad, el Espíritu Santo está conduciendo al país de nuevo al corazón de la Madre. San Luis María Grignion de Montfort enseñó que la verdadera devoción a María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Consagrarse a ella es entregarse plenamente a la voluntad de Dios. Y si Brasil es un país mariano, esta es la hora de vivirlo con profundidad. No solo con imágenes en altares o procesiones, sino con un estilo de vida consagrado a María. El rosario se está convirtiendo en el hilo que une al país, familia por familia, parroquia por parroquia. Es el arma silenciosa de una revolución espiritual que ya está en marcha. En la teología cristiana se distingue entre el cronos, el tiempo cronológico, y el kairos, que es el momento de Dios, el momento de gracia en que el cielo toca la tierra. Muchos se preguntan si la bendición papal ha inaugurado un verdadero kairos para Brasil. Las señales apuntan a que sí. No se trata solo de emoción colectiva, sino de un despertar real. Hay hambre de Dios, sed de oración, deseo de conversión. La juventud busca respuestas, las familias regresan a la fe. Los templos se llenan. Todo indica que el Espíritu Santo está soplando con fuerza nueva. El propio Papa, al dirigirse a los fieles, dijo: el país que alberga el número mayor de bautizados del mundo necesita redescubrir la alegría de su bautismo. Es una frase que lo dice todo, porque el bautismo no es un recuerdo, sino una identidad viva. Ser bautizado es ser enviado, es pertenecer a Cristo y a su Iglesia. Tal vez por eso la gracia derramada sobre Brasil no sea solo un consuelo, sino un despertar profético. Como Israel fue llamado en medio de la esclavitud, como San Pablo fue derribado en el camino, así también el pueblo brasileño está siendo llamado a levantarse y caminar con Dios. Este es un tiempo para no desperdiciar. La gracia ha llegado, la puerta está abierta, pero solo entra quien responde con fe. Uno de los signos más impresionantes de esta renovación espiritual ha sido el despertar dentro del propio clero. Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas están viviendo un nuevo celo apostólico. Muchos confiesan que han sentido un llamado interno a volver al primer amor, a predicar con valentía, a vivir la radicalidad del Evangelio. En varias diócesis se han multiplicado las adoraciones eucarísticas, jornadas de confesión, retiros espirituales y estudios del catecismo. En San Paulo, más de 200 parroquias realizaron vigilias simultáneas en adoración tras la bendición. En Minas Gerais, un convento que estaba casi cerrado reabrió con vocaciones nuevas. La primavera espiritual no solo está brotando en los laicos, también en los pastores. Y eso es esencial, porque cuando los líderes se arrodillan, el pueblo se levanta. Cuando los pastores oran, las ovejas escuchan la voz de Cristo. La iglesia en Brasil parece estar siendo renovada desde dentro, como un árbol viejo que vuelve a florecer tras una larga estación seca. Y todo comenzó con una bendición y una respuesta. A medida que el fervor espiritual crece, también comienzan a surgir señales sorprendentes en distintas regiones del país,
No se trata de supersticiones, sino de fenómenos que invitan al discernimiento y a la oración. En Río de Janeiro, durante una procesión espontánea dedicada a Nuestra Señora Aparecida, los fieles afirmaron ver en el cielo una figura parecida a un rosario formado por nubes. En redes sociales se compartieron imágenes. En Goiânia, un grupo de oración dijo haber escuchado durante la adoración un canto suave en latín procedente del sagrario. En Porto Alegre, una joven vio reflejada la imagen de Cristo crucificado en el vidrio de su casa al despertar el mismo día que decidió volver a la iglesia. ¿Son milagros? ¿Son símbolos? La Iglesia enseña que estos signos deben acogerse con prudencia. No todo lo extraordinario viene de Dios, pero también advierte: no hay que despreciar lo que el Espíritu puede estar revelando. Como dice San Pablo, no apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Primero de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. Sea como sea, hay una realidad que nadie puede negar. El pueblo brasileño ha vuelto sus ojos al cielo. Y solo eso ya es un signo de que algo profundo está sucediendo. Con la llegada de tantas gracias, también llega una verdad exigente. Es tiempo de penitencia. La historia de la salvación muestra que, después de cada visita de Dios, el pueblo debía responder con ayuno, oración y conversión. Como en Nínive, que tras escuchar a Jonás, se vistió de saco y ceniza, desde el rey hasta los niños. Como Israel, que lloraba sus pecados y volvía a la alianza. Brasil ha sido bendecido públicamente. Ahora necesita confesarse públicamente, no con palabras vacías, sino con una vida nueva. En varias diócesis, sacerdotes han promovido campañas de confesión masiva, jornadas de reparación y cadenas de oración por los pecados de la nación. Aborto, corrupción, violencia, indiferencia hacia los pobres, profanaciones. La penitencia no es tristeza, es el camino hacia la libertad, es el lenguaje del alma que desea reconciliarse con Dios. Y hoy, el Brasil está siendo invitado a postrarse, a pedir perdón, a ofrecer sacrificios de amor para que esta bendición no sea en vano. Uno de los frutos más bellos de esta bendición ha sido el despertar espiritual en los niños y jóvenes. Aquellos que muchos consideraban perdidos, sin fe ni futuro, están respondiendo con fervor admirable. En Belo Horizonte, niños del catecismo comenzaron a rezar el rosario cada mañana por su cuenta. En Salvador, jóvenes organizaron una vigilia nocturna que llenó una iglesia entera. En universidades de todo el país se están formando grupos de estudio del catecismo y la Biblia. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo está tocando corazones inocentes y sinceros, preparando una nueva generación de católicos fuertes, comprometidos, misioneros. Algunos jóvenes ya expresan su deseo de ser sacerdotes o religiosas. Otros quieren ser catequistas, músicos litúrgicos, voluntarios en misiones. El Papa León XIV puede haber activado, con su bendición, una nueva ola de santidad juvenil en Brasil. Y eso es un milagro silencioso, pero duradero. A medida que la bendición del Papa León XIV sigue produciendo frutos visibles en todo el país, una pregunta empieza a resonar con más fuerza en el corazón de los fieles. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué ahora? La respuesta, aunque espiritual, también es misionera, porque Dios quiere enviar al Brasil al mundo. Brasil no ha recibido esta gracia para guardarla solo para sí.
El Papa, con sabiduría pastoral, ha encendido una luz sobre la iglesia brasileña, no para que se admire a sí misma, sino para que ilumine a los demás. Durante una audiencia con representantes de países latinoamericanos, el Papa expresó con claridad: el pueblo brasileño, tan rico en fe, alegría y esperanza, no puede esconder su tesoro, debe compartirlo. Que los jóvenes brasileños se levanten como misioneros, que sus familias evangelicen, que sus comunidades lleven luz donde hay oscuridad. Estas palabras no son una sugerencia, son una llamada profética. El Papa ve en Brasil no solo un país numeroso en católicos, sino una reserva espiritual para el mundo moderno, tan seco, tan relativista, tan perdido. Durante años, el mundo misionero fue dirigido hacia Brasil. Hoy el flujo empieza a invertirse, y cada vez más brasileños están siendo enviados a África, Asia, Europa como evangelizadores, catequistas, misioneros laicos, sacerdotes, religiosos. Y lo más impresionante es que muchos lo hacen con alegría, con celo, sin buscar reconocimiento. Pero la visión no comienza solo en los barcos ni en los aviones. Comienza en el corazón, en cada cristiano que decide vivir su fe con coherencia, en cada familia que se transforma en pequeña iglesia doméstica, en cada parroquia que se abre a los pobres, a los alejados, a los que no conocen a Cristo. La misión es ahora, es aquí, y cada brasileño puede participar de ella. Quien reza por los misioneros también es misionero. Quien dona, quien ayuda, quien sostiene obras de evangelización, también participa del envío. Quien educa a sus hijos en la fe, prepara futuros santos. Quien vive el evangelio en su trabajo, en su escuela, en la calle, ya está evangelizando. Como enseñó San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La bendición del Papa fue una chispa, pero el fuego debe extenderse, y Brasil está llamado a encender llamas de fe en el mundo entero, no por orgullo nacional, sino por amor a Cristo y a las almas. La historia misionera de la Iglesia está viviendo un nuevo capítulo, y tiene nombre latino: rostro moreno, alma sencilla. Tiene rostro brasileño. La bendición del Papa León XIV sobre Brasil no fue una emoción del momento, fue una gracia celestial que exige una respuesta firme. La historia demuestra que cada vez que Dios visita a su pueblo, espera también conversión, compromiso, testimonio. Entonces, ¿cómo vivir realmente bajo esta bendición? Primero, con vida de oración constante. Orar es mantener el corazón abierto a la acción de Dios. Sin oración, la gracia se seca. Jesús mismo dijo: «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Sin mí, nada pueden hacer». Juan 15, 4-5. Segundo, con vida sacramental frecuente. Confesión, Eucaristía, adoración. Los sacramentos son canales de la gracia. No basta emocionarse, es necesario comulgar con reverencia, confesarse con humildad, reconciliarse con Dios. Tercero, con caridad vivida día a día. No hay fe verdadera sin amor al prójimo. Quien ha sido bendecido se vuelve también bendición. Amar a los pobres, perdonar, servir, escuchar, todo eso es respuesta concreta a Dios. Cuarto, con devoción mariana renovada. María fue invocada por el Papa en su oración por Brasil. Acudir a ella, rezar el rosario, consagrarse a su Inmaculado Corazón, son formas de permanecer bajo su manto y no perderse en medio del combate espiritual. Y por último, con testimonio público. No basta ser cristiano en privado. Es necesario ser sal, luz también en el trabajo, en la universidad, en la calle, en las redes sociales. No con fanatismo, sino con coherencia y valentía. Brasil ha sido tocado por Dios, pero ahora es el pueblo quien debe caminar. Toda gracia verdadera es seguida por prueba.
Así fue con Jesús, que, tras ser bautizado, fue llevado al desierto, conforme Mateo 4:1. Así será con Brasil. Después de la bendición, muchos experimentarán tentaciones, distracciones, desánimo. El enemigo no se queda quieto cuando ve a un pueblo volverse a Dios. Por eso hay que estar vigilantes y firmes. El apóstol Pablo nos advierte: revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del diablo. Efesios 6:11. Vendrán ataques, incluso dentro de la iglesia, divisiones, calumnias, confusión. Pero eso no es señal de fracaso, sino de que la bendición está haciendo efecto. La victoria no está en evitar la lucha, sino en perseverar con fidelidad. Rezar el rosario, ir a misa, leer la palabra, confesarse, todo eso es arma de combate. No podemos ser ingenuos. La guerra invisible es real, pero Cristo ya venció, y su victoria es también nuestra si permanecemos en Él. Muchos santos y beatos hablaron de un futuro en que la fe renacería en lugares inesperados. Algunos de ellos señalaron a América Latina e incluso a Brasil como tierra de esperanza. San Juan Bosco, en un sueño profético, vio una gran tormenta en el mar y dos columnas sosteniendo la barca de la iglesia, la Eucaristía y María. Algunos interpretan que ese mar es el mundo moderno y que la estabilidad vendrá de los pueblos fieles como Brasil. Santa Teresita del Niño Jesús, sin salir de Francia, ofreció su vida por los misioneros, muchos de ellos destinados a América del Sur. San José de Anchieta, uno de los padres fundadores de la fe en Brasil, consagró esta tierra a la Virgen y soñó con una nación que irradiara santidad. ¿Será que esos sueños están comenzando a cumplirse? La bendición de León XIV parece conectar con esas profecías, como si el cielo estuviera diciendo: Brasil, te elegí y te envío. Los santos no soñaban en vano. Ellos veían desde el cielo lo que ahora comenzamos a ver con nuestros ojos, una primavera espiritual brotando en medio del desierto. Llegamos al final de este recorrido, pero el verdadero comienzo es ahora. Después de todo lo que hemos oído, visto y sentido, es hora de preguntarnos: ¿y yo? ¿Qué voy a hacer con esta bendición? Porque la conversión de Brasil no empezará en los palacios, ni siquiera en los altares. Comenzará en cada alma dispuesta a vivir para Dios. Si Brasil ha sido bendecido, ahora necesita responder. Y eso se hace en lo cotidiano, rezando, sirviendo, amando, confesando, adorando, anunciando. La bendición fue una chista, pero el fuego debe arder. Que cada hogar se vuelva un santuario, que cada cristiano sea luz y que cada corazón se convierta en altar. Oración final. En voz suave. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos alcanzó. Sabemos que nada viene del cielo sin propósito. Haz que esta gracia no pase en vano, que nuestros corazones se abran, que nuestras familias se consagren, que nuestro Brasil te pertenezca por completo. Te lo pedimos por María, nuestra Reina y Madre. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, comparte con alguien que lo necesite y cuéntanos en los comentarios qué está haciendo Dios en tu vida. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que transforma.